Soy Jorge de Jesús, presidente de la Asociación Civil por Michoacán por Ti. Fuimos a entrevistar al joven diputado Pedro Kumamoto al Congreso del Estado y esto fue lo que sucedió. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en el Congreso del Estado, de Jalisco, mejor dicho. Nos encontramos con Pedro Kumamoto con nosotros y por Michoacán por Ti en esta hermosa tarde en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. También con nosotros se encuentra Jorge de Jesús Pérez Díaz, presidente de la Asociación por Michoacán por Ti. Hola, pues agradecerte primero, Pedro, por tus atenciones que has tenido con nosotros. El objetivo de esta entrevista es que los jóvenes se involucren en cuestiones sociales, en la problemática social, no que se involucren en la política e instituciones, ONGs, asociaciones civiles como la nuestra, que pretenden ayudar a la ciudadanía pues, a sus problemas, cambiar un poco todo el sistema. Como yo vi en tu página, dice, es fácil, bueno, no es fácil, es difícil romper los muros, pero sí caen. Claro. Y tú nos has demostrado, Pedro. Muchas gracias. Así es, muchísimas gracias Jorge. Y pues bueno, hablando un poco de Pedro Kumamoto, vamos a pasar a ciertos puntos de intereses, Pedro, que bueno, nosotros como jóvenes emprendedores de Por Michoacán por Ti tenemos así como la inquietud de saber un poco. Nosotros nos enteramos un poco más de ti a través de la página de www.kumamoto.mx. Ahí pues bueno, hay por ejemplo, nos manejas tus principios, nos manejas las propuestas, nos manejas los compromisos dentro de campaña, cómo te manejaste junto con tu equipo, y pues esas son también otras de nuestras inquietudes. Bueno, dentro de las inquietudes y dentro del apartado de tus principios, la transparencia y la rendición de cuentas. ¿Qué nos puedes decir de esto? Bueno, primero muchas gracias por la invitación para poder platicar con ustedes y las personas que nos están viendo. Gracias por venir hasta acá a Guadalajara y aquí a la oficina del Congreso de Jalisco. Yo lo que les quisiera decir es que la transparencia y la rendición de cuentas es uno de los pilares en donde construimos una verdadera reforma hacia gobierno abierto o hacia, en este caso, un parlamento abierto. Es relevante porque gracias a la rendición de cuentas y a la transparencia, que son un binomio, no son lo mismo, pero son un binomio que trabajan muy bien de la mano, podemos evitar decisiones autoritarias, acabar con la corrupción y terminar de alguna manera con la impunidad. Nosotros lo vemos como un tema prioritario para todos los órdenes de gobierno, no solamente para el legislativo, sino también para el judicial y el ejecutivo. Y bueno, como parte de mis iniciativas, al ser también presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Acceso a la Información Pública, es un nombre muy largo, pero es solamente una comisión, pues tenemos que impulsarla. ¿Y cómo? Bueno, a través de acciones concretas nuestras y a través de iniciativas de ley. Acciones concretas nuestras, cuestiones tan sencillas como el poder transparentar cuáles son mis ingresos, transparentar cada uno de mis votos en pleno y decir por qué voto lo que voto, que es una acción revolucionaria en muchos sentidos dentro del ámbito estatal. Estaremos buscando también cómo innovar en ciertos, digamos, temas. Por ejemplo, con los foros de participación ciudadana que estoy generando, haremos una lista de cuáles fueron los precios de aquellas cosas que compramos, porque nos dieron 65,000 pesos para erogarlos para estos foros, y lo que vamos a hacer es presentar cada uno de los gastos para que no hayan compras a sobreprecio o por ahí cuestiones que pudieran ser extrañas. Y por otro lado, pues impulsar, por ejemplo, la iniciativa ciudadana, se llama Ley 3 de 3, que se está impulsando a nivel nacional para que las personas firmen y podamos tipificar o podamos generar faltas administrativas alrededor de temas como la colusión alrededor de la corrupción, el tráfico de influencias, el conflicto de interés y una serie de casi una docena de, digamos, conductas que hoy por hoy no tienen ningún tipo de amonestación o de sanción. Es muy importante para esta plataforma, para lo que creemos y para los movimientos sociales y, digamos, para buscar y obtener una verdadera lucha de justicia social, y lo vemos desde esta lógica. Creemos que
un gobierno que no tiene contrapesos, que no tiene balances, que no tiene la capacidad de retomar las propuestas o las iniciativas de las personas, está destinado a ser un gobierno vertical, centralizado y autoritario. Ya tuvimos suficiente de eso. Nos hemos dado cuenta que unos pocos tomando las decisiones no las toman mejor que cuando lo hacemos en comunidad. Y por eso, parte de mi agenda, y desde el primer mes, presentamos una iniciativa de participación ciudadana. ¿Qué significa? Bajar los requisitos para que las personas puedan tomar las decisiones en el Estado y que deje de ser la partidocracia y, más en concreto, un par de personas que son los dueños de los partidos políticos en este Estado. Tú como joven emprendedor, tú como persona, ¿tú alguna palabra que quieras decir a los jóvenes del cómo te sientes al estar aquí, pertenecer, llevar esta gran responsabilidad? Yo creo que la parte más importante de estar aquí son los cambios que podemos procurar y generar. Por lo que yo les diría que es muy relevante que al momento de prepararse o de trabajar en los espacios que estén chambeando, asociaciones civiles, iniciativa privada, gobierno, academia, movimientos sociales, en todo momento tengan muy claro cuáles son los objetivos que quieren lograr con su chamba. Creo que el mejor trabajo que se puede tener es aquel que nos emociona cada día y no es solamente una frase motivacional, verdaderamente creo que lo que hacemos en este espacio puede cambiar radicalmente la vida de muchas personas y creo que vale la pena poder construir otro tipo de legislatura a partir de nuestros esfuerzos. Por eso estoy muy emocionado de poder estar chambeando aquí y bueno, yo les invitaría a que busquen cualquier tipo de trabajo, no importa que a veces las remuneraciones no sean las mejores. Si te haces sentir feliz y pleno, creo que pues, es lo mejor que te puede pasar. Pero a mí me sorprende que son 7,200 firmas en un momento a otro, tocando puertas, así, nada más, así de simple. ¿Qué nos puedes platicar de esta experiencia? Bueno, era muy complicado porque no solamente eran las firmas, sino era la copia de la IFE por los dos lados. En un clima de inseguridad y de falta de certidumbre, pues es muy complicado que este tipo de requisitos puedan ser cubiertos. Pero se logró porque se trabajó de manera colectiva. Si lo logramos fue porque no éramos 2 o 3 personas quienes tocábamos puertas, sino también un movimiento social asumió parte de la responsabilidad. La gente salió a las calles, nos ayudó muchísimo y bueno, se juntaron esta cantidad de firmas sin pagarle un solo peso a nadie por hacer esto. Y creo que de ninguna manera podríamos haberlo logrado sin la pasión que te genera el poder impulsar tus ideales. Y pues bueno, la renuncia, aquí también hay un punto muy importante. De tu 70% del salario, ¿para dónde va? Es mi pregunta. Claro, primero es por qué. Y el por qué no es porque el 70% del sueldo vaya a cambiar las cosas en nuestro país por sí mismos. Lo que quiero decir es que un diputado local gana 50 salarios mínimos. Y lo dicen o me dicen que es un salario digno y eso debería de llamarnos la atención. Si 50 salarios mínimos es solamente un salario digno, ¿qué está pasando con las personas que ganan 1, 2 o 3 salarios mínimos? Creo que deberíamos de preocuparnos más, hablar sobre la pobreza, la desigualdad, la pobreza legal que existe en nuestro país, porque una persona que gana un salario mínimo en este país está por debajo de la línea de la pobreza según Coneval. Según lo que debe de ganar una persona, está 15 pesos abajo. Entonces, dicho esto, quisiéramos que con esto se empezara a discutir el tema, que se empezara a poner sobre la mesa y empezáramos a plantearnos cómo construimos una sociedad mucho más equitativa e igualitaria, en donde un servidor público, como en países como Chile, Colombia, Ecuador, Bolivia, gana quizás 15 a 20, 25 salarios mínimos, pero no 50. No podemos construir espacios que estén tan separados económicamente de las personas a las que estamos representando. Dicho esto, el dinero lo que pasa es, me depositan mi cheque completo, el 100%, el 70% de eso lo depositamos a Corporativa de Fundaciones, una organización que ha trabajado con HP, con Ford, con la ONU, con muchas organizaciones más, durante 15 años. Es decir, yo no me inventé mi propia AC para poder recibir yo mis recursos. Es una AC que ya existe. Les damos el 70%, lo van acumulando, buscan que más personas donen, porque hemos fundado el Fondo de Semillas para la Participación,
y lo que hacen es cada 6 o cada 10 meses, dependiendo de cuánto se haya reunido, se abre una convocatoria en donde todas las organizaciones de la sociedad civil que participen en temas de promoción de los derechos o digamos empoderamiento político, pedagogía política y participación ciudadana pueden participar para hacerse de fondos para sus proyectos específicos. Para ti, ¿cuáles son las características que deben de tener los políticos de hoy en día? Sobre todo, debemos de romper con la vieja escuela de la política, que, insisto, impulsa o debemos de impulsar la rendición de cuentas, la transparencia, la accesibilidad a nuestra toma de decisiones. Debemos procurar en todo momento que los derechos humanos sean nuestra guía y creo yo que como parte de un pacto entre todas y todos los políticos de todas las corrientes de pensamiento tenemos que acabar con la impunidad, la corrupción, instalar un Estado de Derecho, acabar con la pobreza y sobre todo mejorar prácticas para que todas las personas puedan ser escuchadas en todos los espacios gubernamentales y finalmente pues, preceptos de ecología y sustentabilidad. El tema de economía sobre todo me interesa desde la vértice solidaria, me interesa sobre todo los proyectos cooperativistas, me interesan mucho los programas sociales y analizar el tema de los programas sociales. Realmente, ahora en donde te encuentras, ha iniciado lo difícil como lucha con el Congreso de la mayoría de oposición. Sí, y es un congreso interesante. Sin embargo, yo creo y considero que la mayoría de los diputados replican la mayoría de las prácticas que no nos gustan de la política. Esta opacidad, este trato por debajo de la mesa, este sigilo para poder sacar adelante sus agendas de sus partidos políticos y no de las personas. Entonces, pues yo lo que puedo decirte es, estamos trabajando para poder diferenciarnos, construir un espacio verdaderamente demócrata que procure la cercanía con las personas, la progresividad de los derechos humanos y ampliar sobre todo los derechos políticos y sociales de las personas. ¿Cómo hará Pedro Kumamoto para no corromperse? Yo creo que hay muchas personas que dicen que son incorrompibles, yo creo que eso es mentira, yo creo que todas las personas somos corrompibles y por lo mismo necesitamos construir alrededor de nosotros los balances para que no nos corrompamos, es decir, o que nos cueste mucho más caro hacerlo. Por eso yo sigo participando del movimiento que me hizo llegar hasta aquí, recurro a su consejo y a escucharlos constantemente, construimos espacios todos los jueves de todos los meses para ir afuera y rendir cuentas con el distrito. Cada jueves vamos a hacer rendición de cuentas y eso nos ayuda mucho a tener la perspectiva de la calle. Y finalmente, algo que para mí es muy, muy importante decirlo, al no tener partido político yo no tengo ningún tipo de respaldo. Entonces, mi respaldo son las personas. Si hago bien mi trabajo, pues probablemente me apoyarán. Pero si me convierto en un corrupto, dejarán de votar por mí. Ya mencionamos en su momento la página que es www.kumamoto.mx. ¿Hay alguna otra red social? ¿Hay alguna otra Claro, página? para ver las actividades, kumamoto.mx/eventos. Twitter estoy en pkumamoto, en Facebook estoy como Pedro Kumamoto, en Instagram también como Pedro Kumamoto y el correo que también para poder tener entrevistas o platicar o que nos presenten proyectos, pedro@kumamoto.mx. Estamos por anunciar una iniciativa muy importante para evitar que el Congreso siga comprando PET, es decir, botellas de PET, y creo que va a ser muy relevante, no solamente por la cantidad de PET y el dinero que se va a ahorrar, sino también porque podemos marcar la pauta de dejar de utilizar este tipo de plástico. Hay ciudades donde se ha prohibido, por ejemplo San Francisco, ese tipo de casos vale la pena recuperarlos. Y bueno, creo que podemos lograr tener una sociedad con una mayor capacidad de discernimiento sobre sus acciones y sobre sus consumos. Y bueno, también evidentemente pues en el día a día trabajar para hacer las menores emisiones de carbono, poder reciclar, eso sí lo hago siempre. Y bueno, pues lo que nos toque, insisto, en todos los niveles, tanto de responsabilidad pública como responsabilidad personal. Ok, ya hablamos de la flora, a continuación de la fauna. ¿Tienes algún proyecto dentro de tu agenda para protección animal? Parte del equipo de trabajo cree y profundamente en yo también, pero digamos que la causa específicamente
de, por ejemplo, adopción de los animales. Hay personas dentro del equipo que lo trabajan. Yo específicamente no tenemos ahorita un proyecto de legislación, pero soy muy sensible hacia el tema de los animales y me considero alguien que le interesa mucho poder construir un mundo donde se le respete todas las formas de vida. En realidad, ¿quién es Pedro Kumamoto? Bueno, yo me considero una persona muy curiosa. Me gusta mucho el poder estar analizando y estudiando lo que me pasa y lo que sucede alrededor de mí. Por eso mismo me interesan mucho las artes, por eso también estudié gestión cultural. Me gusta mucho el fenómeno humano. Y bueno, sobre qué hago, pues usualmente me dedico y me aboco profundamente a lo que me está interesando en este momento. Por eso pues estoy en este espacio. Participo en un movimiento social muy importante que se llama Wikipolítica. Es el que generó este espacio y estamos convencidos de que mejorar las instituciones en nuestro país es una tarea impostergable y se puede lograr a través de, digamos, marchas, foros académicos, impulsar la sociedad civil organizada y también ocupando espacios de toma de decisión. O sea, creemos en una diversidad y en una multiplicidad de maneras de incidir. Me gusta mucho, pues, digamos, hacer ejercicio, corro sobre todo y bicicleta. También me gusta mucho leer poesía, me gustan también las novelas y un poco también la crónica. Veo muchas series, o cuando tengo tiempo me gusta usar mi tiempo para ver series. Y bueno, definitivamente pasar tiempo con mis amigos, mi novia. Queremos saber, en algún momento has de haber escuchado esta pregunta. 3 libros que hayan marcado tu vida. Bueno, quizás el primer libro que leí que me marcó fue una novela. Fueron dos autores distintos, José Emilio Pacheco y José Agustín, Las batallas en el desierto, y también de José Agustín, de Perfil. Me gusta mucho la literatura mexicana y por lo tanto pues Pedro Páramo de Juan Rulfo y Libertad como desarrollo de Amartya Sen. ¿Qué le dirías tú a los jóvenes que buscan un cargo público por la vía independiente? Bueno, que se pregunten muy bien si van a hacer las cosas distintas o si quieren replicar los viejos vicios de la política. Yo espero que las personas que se impulsen candidaturas independientes verdaderamente cambien la manera de hacer política y no solamente repliquen estos modos de operar de los partidos políticos. Pedro Kumamoto con nosotros, le hacemos entrega de unos dulces regionales zamoranos, tradicionales, de una conocida fábrica ya que muy ricos, espero los disfrutes. Muchas y gracias. También te vamos a hacer entrega de una camiseta, así como la que porta nuestro compañero, nuestro presidente de la asociación, para que te unas. Gracias. Claro, si gustas. Muchas gracias. Claro. No era necesario, pero es muy agradecido. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.